Analicemos en profundidad el arte de Tongariboshi no Atelier. Vamos a desmenuzar punto por punto el manga de Kamome Shirahama, entendiendo qué hace la mangaka y cómo logra lo que hace. ¿Qué onda, gente? Yo soy Max, dibujante profesional especializado en manga. Y el objetivo de esta serie de videos es entender conceptos y técnicas que envuelven al manga, para poder estudiar y aprender de manera consciente del arte de los mangakas profesionales. Sin perder más el tiempo, comencemos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, como siempre, una pequeña intro con respecto a lo que es la obra como tal, en este caso Tongariboshi no Atelier, o mejor conocido como Witch Hat Atelier, un video que tenía muchísimas ganas de hacer hace tiempo, sí, porque el arte de Kamome, el manga de Kamome, es totalmente precioso, sí, de hecho ha ganado premios de mangas en 2020, 2025, también tuvo otras nominaciones, sí, porque tenemos un dibujo excelso, pero no solamente se queda en lo que es el dibujo, sino también en otros apartados, sobre todo lo que es la composición, el diseño de páginas y también lo que es viñetas como elementos interactivos, sí, porque no solamente van a funcionar para contener los momentos de cada parte de la historia, sino que también vienen a funcionar como elementos dentro de los escenarios. Y entonces yo siento que este manga es único por este apartado que les comento y justamente ha sido tan nominado y tan premiado. Pero bueno, como siempre digo, esto no tiene guión, no tiene edición y honestamente, si el video de One Piece duró 50 minutos, acá tengo ganas de quedarme una hora porque en serio quiero que repasemos muchísimas cosas que tenemos para analizar con respecto a lo que es el arte de Kamome, ¿sí? Tenemos cosas desde lo micro hasta lo macro, ¿sí? Y tengo muchísimas páginas para que vayamos viendo porque en serio, cada página de Witch Hat Atelier es para imprimirla en gigante y hacerla un cuadro o mínimo también para entrar a analizar en profundidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar como siempre por lo que es los trazos. Y antes de empezar por eso, quiero decir que Kamome tiene un dominio completo de dibujo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que no importa qué herramienta utilice, ¿sí? Si le damos un lápiz, si le damos una pluma, si le damos un pedazo de piedra, ella va a dibujar siempre bien porque tiene un conocimiento completísimo de cada fundamento de dibujo, ¿sí? Bueno, una vez dicho eso, ahora sí quiero que veamos su técnica a la hora de dibujar, ¿sí? Porque va a trabajar de manera muy particular. Si bien en videos anteriores vimos que, por ejemplo, los mangakas utilizan una pluma finita para lo que es sombreados y detalles, este no es el caso de Kamome. Sí me utiliza una pluma bastante tosca y gruesa para lo que es justamente los tramados y sombreados. Y también lo que quiero resaltar, que me parece muy interesante por parte de Kamome, como digo, esto no tiene desperdicio, o sea, vamos a ver un montón de cosas acá, y es que justamente no en todos lados vamos a tener tramas o líneas sucediendo, sí vamos a tener una compensación, un equilibrio entre lo que es sectores cargados y sectores despejados, ¿sí? Esto ya lo hemos visto en videos anteriores también con otros artistas, pero lo que quiero destacar, que me parece muy interesante y muy inteligente de Kamome, es que los sectores o los elementos que están despejados de líneas van a tener una presencia de trazos más gruesos, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que es la carita de Tetia, que está completamente despejada, vamos a ver que tiene, por ejemplo, un contorno extremadamente tosco y grueso, y también como plenos de negro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el pulgarcito y su mano, que también está bastante limpia de elementos, lo mismo, tenemos como ciertos manchones de tinta negra y plenos de negro de sombreados, ¿no? Acá, por ejemplo, en lo que es el codito, con la vestimenta que acá en la parte de abajo está un poco más despejada también, tenemos esta presencia de este trazo súper grueso de tinta negra. ¿A qué me refiero con esto? A que hace como una compensación visual, ¿sí? Los elementos más despejados de líneas van a tener trazos más gruesos para no perder presencia dentro de la composición, ¿sí? Y eso es algo con lo que me va a trabajar siempre. Es un elemento que va a estar siempre presente. Como digo, si nos fijamos,
lo que son los tramados para los pliegues y para los sombreados es una línea bastante gruesa y tosca, ¿no? Entonces eso le da ya presencia al dibujo y también, como digo, los elementos despejados, por ejemplo lo que es la mano acá de Coco está con un contorno súper grueso, irregular, rústico, pero con presencia, ¿sí? Porque es un manchón de tinta negra. Lo mismo acá, por ejemplo, lo que es el hombro y brazo, completamente despejado de elementos, pero por debajo de la axila vemos que tiene también como un manchón de tinta negra. Entonces, insisto, me parece muy inteligente esta decisión artística por parte de Kamome, ¿no? Es como que me compensa los elementos más despejados con una presencia de tinta negra mayor, ¿no? Pero bueno, sigamos un poquito avanzando porque no me voy a detener en lo que es el diseño de personajes porque tenemos un montón de cosas para ver, pero sí quiero destacar que me encanta la estilización y cómo representa, digamos, los ojos y la cara en general de los personajes. Sí, son personajes muy carismáticos, muy expresivos y también muy pero muy únicos. Como vemos acá, va a trabajar también con lo que son tramas predeterminadas y con grises. Sí, va a trabajar con dos tonos de grises más los blancos y los negros. Pero bueno, sigamos un poquito más avanzando. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos un montón de cosas. Uno de los elementos con lo que me va a trabajar muchísimo son rectángulos, ¿sí? No solo como viñetas, sino también como elementos dentro de la composición, sobre todo lo que son marcos, cuadros, ventanas, que vienen a funcionar como digo, como elemento compositivo, ¿sí? De hecho, si nos fijamos, es un elemento presente en cada una de las tapas de los tomos, ¿sí? Vamos a tener lo que es el rectángulo y por dentro lo que es un personaje diferente en cada tomo, ¿sí? Y me encanta, dicho sea de paso, cómo me trabaja la paleta de colores, porque es una paleta bastante apagada y sobria, pero va a trabajar con dos colores siempre muy llamativos como puntos de anclaje, ¿no? Tenemos paletas apagadas, pero como digo, acá por ejemplo lo que es por lo general el turquesa y otro color adicional para llamar la atención, para captar la atención del ojo. Entonces me parece muy interesante cómo también domina, cómo la tipa sabe dar jerarquía visual con todos los recursos y elementos que tiene, digamos, el arte, ¿no? No solo en lo que es el manga, que es en blanco y negro, sino también con los colores en las tapas y portadas. Pero bueno, sigamos un poquito más avanzando, lo que les decía, los rectángulos, que en este caso tenemos lo que son como marcos, ¿sí? Como de cuadros. Y lo que les decía, no solo sirven para contener los momentos, sino que también son interactivos, ¿sí? Porque forman parte de los escenarios. Y muchas veces va a usar este recurso de la tridimensionalidad. ¿Sí? Vamos a tener muchos elementos que van a estar como más próximos a la cámara y otros más por detrás, ¿sí? Dando esa sensación de tridimensionalidad, como les menciono, y de profundidad, ¿no? Fíjense cómo esto es algo que vamos a ver más adelante, pero se va a repetir en cada una de las páginas, y es el negro de pleno como elemento que viene a compensar y dar ese peso visual para equilibrar la composición, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver mucho más adelante. Sigamos avanzando un poquito más con lo que es este recurso de los rectángulos. Y como digo, va a jugar mucho con lo que es profundidad y tridimensionalidad, a tal punto que muchas veces vamos a ver que los personajes parecen que están como rompiendo la cuarta pared, ¿sí? Parece como que se están escapando de sus viñetas y es algo que va a dominar completamente bien. Veamos acá lo que es esta doble página, y acá ya entramos a las dobles páginas porque tenemos un montón de cosas para analizar, sobre todo en cuanto a lo que es la composición como tal, ¿sí? Como digo, acá tenemos las viñetas que parece que se van como desprendiendo y van rotando, si van girando, que están como avanzando hacia lo que es la torre, ¿no? Y justamente quiero que veamos cómo cada elemento dentro de la composición
está posicionado e inclinado hacia un mismo destino, ¿no? Es como que tenemos un orden completamente guiado de lectura, ¿sí? O sea, cada elemento va a ir avanzando hacia un mismo punto. Y es algo con lo que va a trabajar muchísimo, muchísimo Kamome. De hecho, esto lo que me denota es que la tipa ya tiene, desde los sketches, desde los bocetos, tiene diagramado cómo van a ser los dibujos finales. Si no es que planta primero viñetas, después pone el texto y por último resuelve qué dibuja y cómo lo dibuja. No. Desde el comienzo sabe cómo van a estar posicionados los personajes, elementos y demás trazos, y sobre todo también tramados y colores dentro de la página, ¿no? Porque es una locura cómo me maneja también la distribución, como les decía, de lo que son los plenos de negro, para que sean los puntos de anclaje, para que el ojo no se abrume y encuentre siempre como una guía para seguir la lectura, ¿no? Pero bueno, acá quiero destacar, esto es una locura, o sea, este diseño es totalmente absurdo porque, a ver, tenemos lo que es una doble página, pero que también funciona tranquilamente de manera individual cada una, ¿no? Porque tenemos elementos muy sutiles de una página que van a ir como invadiendo la otra, ¿no? Entonces, como digo, puede funcionar como doble página, pero también funciona de manera individual. Y quiero que veamos lo que es este orden de lectura porque me parece totalmente precioso. Sí, vamos a ver en la primera página este sentido de lectura tipo pendular, como que si fuese una pluma. ¿Vieron las plumas cuando van como cayendo, que van haciendo este movimiento? Bueno, este es el sentido de lectura de la primera página, ¿sí? Si vamos para atrás un poquito, vamos a ver que los elementos están disposicionados de manera tal que vamos a hacer este movimiento con el ojo para ir siguiendo, digamos, cada uno de los elementos que componen la página, ¿sí? Y después de pasar la primera página, es como que los peces de agua se van a distribuir de manera tal que van a fluir por la segunda página casi que de manera ondular, ¿sí? O sea, de manera muy natural y muy fluida. Y es algo que va a reinar muchísimo dentro de cada una de las páginas de Kamome. Esta fluidez y naturalidad de los elementos que conforman el dibujo como tal, ¿sí? O sea, esto habla de una diagramación totalmente craneada de antemano por parte de la mangaka. No sé si lo dije en este video, es algo que repito en todos los videos, y es que esto no tiene guión ni tampoco tiene edición. Como se habrán dado cuenta, va a ser un video largo de corrido, así que puede que me trabe, me equivoque, me quede pensando lo que fuese. Todo va a salir porque quiero que sea también natural. Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más. Acá lo mismo, es lo mismo que la página anterior. Puede funcionar las páginas de manera individual o también como que si fuese una doble página, ¿sí? Porque tenemos elementos de una invadiendo la otra. Pero lo que quiero resaltar es que lo que quiero enfatizar en esta doble página es la segunda, ¿sí? Donde tenemos a Agot y a Yuji aquí en la segunda página, y quiero que veamos cómo me trabaja con elementos demasiado simétricos, ¿sí? Me utiliza el recurso de la simetría en muchas ocasiones, y quiero que veamos cómo tenemos dos paneles completamente verticales que atraviesan toda la página, que van a contener a cada uno de los personajes, ¿sí? Y como digo, va a trabajar con recursos de simetría muy pero muy seguido. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la parte superior del panel que está conteniendo a Yuji, blanca con un poquito de tramado gris, que se repite el mismo color en la parte inferior, o sea, espejado en la parte inferior de lo que es la viñeta de Agot, ¿sí? Tenemos lo que es el blanco y un poquito de tramado de gris. Y en las partes contrarias
si hacemos una cruz, vamos a ver que tenemos ya un tramado de gris con elementos en negro y lo mismo acá arriba en la parte de la viñeta de Agot. Entonces tenemos como una composición en cruz que vienen justamente a hacer una compensación, ¿sí? Un equilibrio visual. Y aparte de eso, quiero resaltar cómo me utiliza, como les decía, los plenos de negro para fijar la atención del ojo, ¿sí? Está totalmente craneada y equilibrada esta página, este diseño de página, lo cual me parece precioso, como todo el manga, digamos, de Witch Hat Atelier. No tiene desperdicio. Es uno de los mangas que no solo se leen, sino que se ven. Es imposible no quedarte a apreciar cada página y cada composición de esta obra de arte. Pero bueno, pasemos a lo que es esta doble página, muchísimo más cargada de elementos, que parece como que si fuese caótico, pero siempre va a trabajar con un orden. Acá tenemos un orden clarísimo de lectura en varios aspectos. El primero sería básicamente lo que es cómo están disposicionados los textos, los globos de diálogo. ¿Sí? Si nos fijamos, hay un claro sentido de lectura, es una línea perfecta marcada hasta llegar al otro lado de la página. ¿Sí? Comenzamos en la parte derecha y atravesamos hasta la parte izquierda. Y también, no solo que los diálogos, vamos a volver para atrás, no solo que los diálogos marcan este sentido de lectura, sino que también los personajes que están protagonizando la página. ¿Por qué? Porque, como digo, me encanta cuando los elementos no solamente que van como guiando cuál es el siguiente elemento a leer, sino que también me encanta cuando los personajes están posicionados y mirando hacia donde tiene que ir el sentido de lectura, ¿sí? Y otra cosa que quiero resaltar, que viene a darle orden a todo este caos de elementos y líneas y personajes sucediendo, es justamente, seguramente se habrán dado cuenta, y es esta mano en primer plano. ¿Por qué? Vamos para atrás. Porque si no estuviese esta mano, vamos a ver que todos los personajes tienen el mismo rango de jerarquía. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia dibujados, ¿sí? Todos comparten el mismo plano, la misma composición. Entonces, si no estuviese esta mano, estaría nuestro ojo de manera quizás inconsciente viendo cuál de todos ellos está compitiendo por la jerarquía, cuál está compitiendo por llevarse el protagonismo. Sin embargo, Kamome lo que me hace acá es poner justamente esta mano en primer plano para que se lleve la jerarquía y el protagonismo. Parece tonto, parece un detalle menor, pero no lo es, ¿sí? Esto habla de que la tipa no es que solamente dibuja bonito y ya, ¿no? O sea, saber dibujar también implica ser consciente y tener conocimiento de lo que es jerarquía en cuanto a lo que es la composición de tu dibujo, ¿no? Entonces, obviamente que Kamome domina esto como toda una diosa. Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más. Acá, por ejemplo, tenemos una doble página muchísimo más despejada de elementos. Vamos a ver que tenemos espacios vacíos que reinan bastante. Y también tenemos un sentido de lectura totalmente guiado por los personajes, ¿sí? En la primera viñeta, que es un rectángulo, tenemos obviamente lo que es un sentido de lectura completamente horizontal y lineal, ¿sí? Es un corte seco, una línea recta, seca, pero los personajes que están abajo invadiendo toda la página, lo mismo, están disposicionados y tenemos estas ondas que van a ir fluyendo de manera natural y van a guiar lo que es el sentido de lectura. Entonces, a pesar de la cantidad de cosas sucediendo que tenemos en cada página, nuestro ojo nunca se va a abrumar, siempre va a sentirse cómodo y de hecho se va a quedar hipnotizado viendo dicha composición, ¿sí? Porque es imposible no quedarte apreciando el arte de Witch Hat Atelier, a pesar de que sea un caos de información, justamente por la jerarquía en la composición, la armonía.
Pero bueno, sigamos avanzando. Ya salimos de lo que es dobles páginas. Ahora quiero que pasemos a otros elementos muy interesantes, como lo es el blanco, ¿sí? El vacío. ¿Por qué? Porque en una composición caótica, como lo es acá, que tenemos blancos, grises, negros, tramas, trazos y demás elementos abundando la página, nuestro ojo lo que va a buscar siempre es la calma. Y en este caso lo que me brinda esta calma es justamente esta tapa rectangular gigante, ¿sí? Porque es un vacío en blanco. Entonces nuestro ojo va a buscar descansar ahí, ¿sí? Y de hecho, bueno, fíjense qué interesante esto, porque me trabaja con lo que son los globos de diálogo como elementos tridimensionales, porque están como proyectando sombras sobre la tapa, ¿sí? Entonces cada vez que pueda, Camo me va a trabajar con esta tridimensionalidad que les menciono, ¿sí? Para dar un poco más de profundidad y jugar de manera un poco más interactiva con cada elemento. Pero bueno, como les decía, esta tapa va también a marcar lo que es el orden de lectura, ¿sí? Porque tenemos obviamente súper marcado lo que es el orden de lectura. Si vamos a ver acá al personaje tirado, vamos a bajar hasta completar, digamos, lo que es el fondo de la tapa, y de ahí vamos a subir hasta arriba y vamos a bajar de vuelta. Entonces es como que tenemos una especie de zigzag, ¿sí? Para leer esta página. Pero bueno, acá por ejemplo, lo que les decía, va a trabajar con lo que es cuadros, recuadros y marcos, como que si fuesen viñetas, ¿sí? Es un recurso muy utilizado por parte de la mangaka, pero en lo que me quiero detener justamente es en cómo distribuye la tinta negra, ¿sí? Porque por ejemplo tenemos lo que es la primer viñeta, que es obviamente más pequeña que la de abajo, pero me sabe equilibrar, digamos, el peso visual, colocándole un pleno de negro, ¿sí? Todos los elementos más oscuros van a estar en la viñeta más pequeña para justamente equiparar la composición de páginas, ¿sí? Eso es algo que va a ser muchísimo, como dije al comienzo, utiliza el negro como elemento para dar un poco más de peso visual a los sectores que más requiere la página. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el fondo, que ocupa muchísimo menos espacio, pero me lo va a aplicar con un fondo negro, ¿sí? Para justamente dar esa compensación que les menciono. Y también va a trabajar, acá vamos a ver lo que es anclas, pero sobre todo lo que quiero resaltar es cómo me juega muchas veces con elementos muy simétricos, ¿sí? Acá tenemos obviamente una simetría totalmente clara, ¿no? Porque tenemos una viñeta en el centro un poco más alargada, que va hasta casi el fondo, y después dos más pequeñas a los costados, y por último una horizontal abajo, ¿sí? O sea, son elementos súper simétricos. Ok, gente, metí un corte porque acabo de descubrir algo y me quedé como un minuto entero contemplándolo para justamente compartírselo. Es algo que no había notado y lo vengo a descubrir ahora que vengo a grabar el video para ustedes. Me di cuenta que también en esta página tenemos un sentido de lectura completamente guiado por parte de Kamome. Si tenemos cada elemento de la composición va a estar sucedido por el otro para que sigamos perfectamente un orden de lectura, ¿sí? Lo que es el sombrerito de Agot va a estar conectado con lo que es el diálogo, y el diálogo va a estar conectado con lo que es el listón de Tetia, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante cómo me conecta los elementos para que la lectura sea fluida. De hecho, lo que es el dedito de Agot va a estar señalando a los personajes que están abajo. Entonces es un diseño completamente craneado cada vez que esta tipa va a hacer, va a plantar una página, ¿no? O sea, está en cada uno de los detalles. Es totalmente increíble la manera en la que trabaja, ¿sí? Pero bueno, acá seguimos un poquito más con los elementos simétricos. Perdón, le dije que esto iba a ser sin guión. Perdón por el desorden y por la emoción, pero es que no tiene en serio desperdicio este manga. Pero bueno, como les decía, elementos simétricos. Fíjense qué interesante esto, porque me trabaja con lo que son paneles, contenedores de los personajes, ¿sí? Pero también
quiero que veamos cómo compensa, como les decía, no va a utilizar lo que es los tramados oscuros y los negros para justamente hacer ese equilibrio visual, ¿sí? Para no dejar tan despejado de elementos lo que es los comienzos de los rectángulos. Me les va a volcar como tinta negra para compensar de manera visual, ¿sí? Pero bueno, sigamos avanzando un poco más. Acá lo mismo, tenemos un elemento en el centro que vendría a ser el dragón, y después a los costados dos recortes de viñeta rectangulares, ¿no? Acá también tenemos, fíjense qué interesante cómo trabaja con estos cruces diagonales, ¿no? Para hacer esta separación y mostrar a cada uno de los personajes, totalmente elementos simétricos. Pero bueno, acá ya entramos a lo que es, creo que la recta final de los elementos a analizar, y lo que voy a nombrar ahora es algo que en realidad estuvimos viendo en todas las páginas anteriores, solo que acá lo quiero hacer consciente y expresarlo, ¿sí? Y es que justamente Kamome me sabe jerarquizar, digamos, la composición de las páginas cuando están muy cargadas de elementos. ¿Por qué? Porque me utiliza para cada uno de los momentos y para cada una de las viñetas recursos diferentes, y eso es muy importante a la hora de justamente dar como ciertos protagonismos, dar armonía, jerarquizar y componer una página agradable a la vista, ¿sí? ¿A qué me refiero con todo esto que estoy nombrando? Veamos un poquito lo que es esta página. Sí, tenemos lo que es la viñeta grande, donde tenemos el castillo, que es obviamente un escenario, pero si nos fijamos está con fondo blanco. Sí, es un escenario con blancos y tramados con negro. No hay gris en esta viñeta, ¿sí? Después tenemos lo que son las viñetas de arriba que comparten los personajes con un fondo blanco, pero con un tramado de negro abajo, ¿sí? Si vemos la otra página, que es como un pergamino, vamos a ver un escenario pero con tramado de gris, ¿sí? Y la última viñeta son los personajes con un fondo completamente en blanco. Entonces, si hacemos un recuento de cada uno de los recursos que utilizó para cada viñeta, no coincide ninguno, ¿sí? O sea, porque tenemos lo que es escenario en blanco y negro, tenemos arriba las viñetas sin fondo pero con un poquito de tramado negro abajo, después tenemos en la última donde está el escenario con un tramado gris, ¿sí? Y por último una viñeta sin fondo directamente. Entonces a esto me refiero con respecto a lo que es saber jerarquizar y también dar armonía visual. Porque si todo esto, por ejemplo, estuviese con un tramado gris fuerte de fondo, el ojo no entendería nada y estaría inconscientemente buscando esa calma que necesita encontrar en cada una de las páginas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y he visto muchísimos, hago un paréntesis acá, perdón, he visto muchísimos mangas hechos por latinos con un dibujo excelente, precioso, pero no me jerarquizan de esta manera, ¿sí? Es como que su dibujo es excelso, como digo, y tenemos 5 viñetas, por ejemplo, por página, y todas repiten los mismos recursos visuales. Entonces eso lo que hace es abrumar al ojo. Tenemos que siempre saber cómo elegir una viñeta que sea la protagonista y darle un poco más de detalles, y después a las otras ir como repartiendo otros recursos diferentes para generar justamente esa armonía, ¿sí? Pero bueno, perdón que haya hecho esa aclaración, pero es justamente para dar a entender este punto que Kamome me maneja muy, pero muy bien. Y lo vamos a ver, de hecho lo vimos en las páginas anteriores, solo que hasta acá quise nombrarlo porque justamente acá vamos a ver páginas más cargadas de viñetas, ¿sí? Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más. Y acá lo mismo, como les digo, tenemos a lo que es
Se me fue el nombre del personaje. No me acuerdo si era Riflim. Creo que era Riflim. Pero bueno, tenemos a Riflim como ancla en la primera viñeta. Y lo mismo, si nos fijamos, los fondos de las viñetas no van a repetir nunca recursos. Si tenemos lo que es la primera viñeta, es una trama blanca y un gris oscuro, ¿sí? En la segunda tenemos como trama un gris clarito. Si vamos a la tercera viñeta, vamos a ver que están los piecitos del personaje con el escenario en blanco, ¿sí? Y la siguiente viñeta es el escenario en gris. Y la última viñeta sin fondo. Si nos fijamos, los recursos de cada viñeta son totalmente diferentes unos de otros. Entonces de esta manera se crea esa armonía visual que les comento. Qué hermoso manga. Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más. Bueno, lo que les decía, va a utilizar un montón de recursos y elementos como que si fuesen contenedores de viñetas. Y lo mismo, tenemos un tramado gris de fondo. Acá sí tenemos 3 viñetas que funcionan como bloque, donde no tenemos fondo directamente. Y acá sí vemos lo que es el escenario como tal, con el personaje escalando, ¿no? Pero bueno, acá lo mismo, tenemos diferentes tipos de fondos. Y si nos fijamos, también tenemos un sentido de lectura totalmente marcado, ¿sí? Por los elementos. Fíjense qué interesante y qué bien marcado que está esta disposición de los elementos para que el ojo vaya de manera casi recta de un lugar a otro, ¿sí? O sea, es un recorrido totalmente craneado y diseñado por parte de la mangaka. Pero bueno, esta página me encanta. Vean lo que es esto. Vamos a ver lo que es una especie de C invertida con 3 viñetas rectangulares que vienen como a encasillar a Coco, ¿sí? Está acá en primer plano, está como ancla y se lleva justamente el protagonismo entre todo este caos, porque lo que me hace Kamome es que me tira un pleno de negro acá y me despeja acá la cara con un vacío de blanco. Entonces tenemos como este contraste donde el ojo obviamente que va a venir, vamos un poquito para atrás, se va a anclar acá, ¿sí? Y de acá vamos a empezar a leer, ¿sí? Siempre el ancla funciona como punto de atención para que nuestro ojo se deposite primero ahí, ¿sí? Interprete primero esa parte de la viñeta, de la página, perdón, sin importar si es la primer viñeta a leer. No importa, el ancla puede estar en cualquier lugar, pero justamente, como les digo, viene a traer ese orden a tanto caos, a tantas cosas sucediendo. Pero bueno, sigamos un poquito más avanzando, porque lo mismo me trabaja con esta forma pendular que les menciono, con los elementos para que sea un sentido de lectura totalmente agradable y ameno. Otra cosa que me va a usar muchísimo son como columnas romanas y arcos, ¿sí? Para contener las viñetas. Es algo que va a utilizar muchísimo y de hecho le queda muy pero muy bien, y va a ser también muchas veces simétrico, ¿sí? Sin embargo, también va a trabajar con otro tipo de composiciones no tan simétricas, pero con un orden de lectura también súper marcado. De hecho, si nos fijamos acá, vamos a ver que hasta el orden de lectura tiene forma de lo que es el arco romano, ¿no? O sea, tenemos este movimiento circular de lo que es la cabeza del personaje con los diálogos, y después caemos en picada para leer el panel siguiente. Y lo mismo si agrandamos un poquito acá lo que es el recorrido del arco, tenemos una figura semicircular y después caemos en picada. Entonces siento que hasta en eso está metida Kamome, hasta en esos detalles de respetar ciertas formas o figuras también para lo que es el sentido de lectura. Pero bueno, ya creo que estamos terminando. Dejé esta página para lo último porque es una de las más conocidas y más destacadas. Y lo mismo, tenemos un sentido de lectura totalmente guiado por los elementos que componen la página. Pero bueno, gente, resumen, acá no tenemos nada. Porque ¿qué se puede decir? Ya creo que no se puede agregar más nada de lo que ya vimos con respecto a lo que es el arte de Witch Hat Atelier. Como digo, si tengo que hacer un resumen, Kamome no solo que domina el dibujo como tal, sino que se fue a otro nivel, ¿sí? Se fue a un nivel en donde
me juega con cada elemento de manera muy armónica y que van como funcionando de manera muy fluida, ¿sí? Para tener un sentido de lectura agradable, ¿sí? O sea, cada página y cada panel de Witch Hat Atelier parece que está en movimiento, básicamente. Sobre todo las dobles páginas que estuvimos viendo cómo los personajes van avanzando hacia un destino. Es como que domina tanto la soltura de sus trazos, de sus posturas, de sus personajes y sus elementos funcionando en la composición, que se siente hasta casi animado, ¿sí? No vi el anime, creo que esto tiene anime, pero siento que no tiene el mismo impacto que leer el manga. O sea, es una experiencia totalmente diferente y única a lo que es el manga de Witch Hat Atelier. Y no sé cómo hizo el anime, si es que tiene, para representar todos estos elementos y recursos que estuvimos nombrando en este video. Pero bueno, gente, perdón por el desorden. Si ya me vienen siguiendo, saben que soy un poco así. Y para los nuevos, lo siento por no tener un guión. Esto no es TikTok. En TikTok sí tenemos un poquito más estructurados los videos y con un guión. Acá no quiero hacer guión, quiero que todo sea más natural. Porque justamente, como vimos ahora, por ahí voy a ir como resumiendo o resaltando cosas que me voy dando cuenta en el momento. Entonces me gusta más este formato, que sea más natural. Y les agradezco que se queden a ver estos videos. Y me alegra un montón que les sirva. Pero bueno, nos vemos la próxima con otro arte. Adiós.